Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo muy cordial, esto es Pulso Empresarial en Televisión Popular. Una semana más con todos ustedes, una semana más el que vamos a hablar de economía, de empresa y de noticias de última hora realmente interesantes con nuestro especialista don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues la noticia de última hora, Grecia no paga. Grecia aplaza el pago para final de este mes y se pone a la altura de Zambia, que es el último país que ha hecho esto. Ya nos acordamos cuánto, es decir, la gestión de Syriza se va por el alcantarillado, creando, por cierto, y eso ya nos empieza a destacar, una sensación de caos en Grecia, de que el barco, el capitán del barco y los tripulantes importantes están llevando al país heleno a una situación sin salida. Y cada vez se habla más de la salida del euro si no hay alguien que lo remedia en el último instante. Don Aurelio Sastre. Sí, esta es una realidad. En este momento Grecia no tiene ninguna posibilidad de cumplir con sus compromisos de pago y esto pues claro, choca con aquel populismo, con aquellas manifestaciones que antes de las elecciones pues veíamos, ¿no? Hacen ofertas, ofrecimientos que luego no pueden convertir en realidades y nos encontramos con lo que nos encontramos, que al final es el pueblo quien tiene que pagar, porque las consecuencias de que Grecia no pague, ¿cuáles pueden ser? Bueno, la directa es que no pueden tener opción a los fondos de la Comunidad Europea, porque si no pagas no te pueden dar más dinero, si no cumples tus compromisos, y ahora el pueblo pagará pues por las consecuencias, porque las pensiones y, en fin, la sanidad, la asistencia social, pues va a sufrir un menoscabo tremendo, ¿no? Así es que no sé, la salida que tienen es complicada. La Unión Europea se está poniendo, yo creo que está manteniendo un pulso fuerte, porque la prepotencia con que han llegado estos yo creo que no es de recibo. A mí me parece que si tienes que ir a pedir, pues tendrás que ir pues al menos con corrección, con educación, y teniendo en cuenta que para que te den algo también pues tendrás que cumplir los compromisos, cosa que Grecia no quiere hacer. Una de las cosas que parece es que cada media hora se corrige a sí mismo, debido a que el gobierno se ha convertido en una jaula de grillos y lo que acuerdan en un momento luego ya es papel mojado, es decir, una propia incoherencia con el interlocutor de la Unión Europea. Además de esto que usted ha dicho, Grecia ha echado un órdago a la Unión Europea y la Unión Europea no puede consentir que un país ahora mismo diga que va a recibir unas cantidades de 7.000 millones de euros en la primera entrega, no cumpla nada, puesto que hay otros países, y estamos hablando, por ejemplo, países del Báltico, estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, estamos hablando de Portugal, que han tenido que cumplir una serie de medidas y que, claro, ahora dirían, ¿por qué estos señores sí y nosotros no? Es decir, es una afrenta absolutamente lamentable. Han ido, digamos, del listo de la clase y al final, cuando hay tanto listo, se puede acabar pagando, ¿no? El grado de endeudamiento de estos países obligaba a tomar medidas. Nosotros hemos comentado con frecuencia pues que quizás las medidas había que diferirlas algo más en el tiempo, cumpliendo todos los compromisos de déficit, de deuda y demás, pero tampoco aplicarlas de manera tan drástica como se ha venido haciendo. Esto es lo que pedíamos la gente y creemos que por parte de los gobiernos pudo haber un poco más de presión a la Unión Europea, en vez de quizá de ese entreguismo tan absoluto, pero claro, de eso a lo que ha querido hacer Grecia, pues hay una enorme distancia. Grecia ha querido imponer sus condiciones sin ninguna base, y esto yo creo que lo que pone de relieve
es que cuando se dan situaciones tan dramáticas como las que han venido padeciendo estos países, ha sido el caso de Grecia, muy importante, y quizás en menor nivel, pero también importantísimo, una situación de crisis importante que ha venido padeciendo España, esto hace que el pueblo se vuelque con los populismos, y han dado, y estamos dando, gobiernos para dirigir un transatlántico a personas que posiblemente hundirían un bote. Esto es una consecuencia. Llevarían mal una comunidad de vecinos. Llevarían mal una comunidad de vecinos. Sí, Yo sí, digo que sin ningún tipo de duda. Estamos viendo ahora lo que está pasando en España, como ha pasado en Grecia, que estas personas que quieren dirigir el país posiblemente no superarían el proceso de selección, como usted dice, para dirigir un kiosco. Sí, sí. Y, en fin, estamos dando grandes poderes absolutos, porque es nuestro sistema electoral. A gente absolutamente, con una carencia absoluta de falta de preparación que solo nos pueden llevar al caos. Hacen unas propuestas sin ninguna base, sin ningún estudio, sin ningún conocimiento, que luego no pueden llevar a cabo. ¿Y qué sucede? Pues que países enteros están haciendo el ridículo, pero no solamente hacemos el ridículo, sino que además vamos a pagar consecuencias muy importantes y muy graves, como yo veo que nos está pasando en este momento en España, con la no formación de gobiernos, pues porque cada día están sacando nuevas cosas, pues por esa inseguridad que tienen en sus propuestas. A propósito, y como una parte, usted puede buscar datos de los países centroeuropeos, Francia, porque ese sistema electoral de segunda vuelta casi lo impide, pero lo hemos tenido en Inglaterra, lo tenemos ahora en Alemania, puede ser en Bélgica, en Holanda, en los Países Bajos. Cuando se forman mayorías, se forman siempre en torno a la primera fuerza. Aquí en España, y yo lo que digo es que ¿por qué nadie se forma en torno a las fuerzas perdedoras? Algo que realmente es democráticamente una perversión. Y que no se ve nada más en ningún país europeo, salvo en casos en los que ha habido de emergencia nacional, en los que ha podido pasar. Pueden ustedes, queridos televidentes, mirar bibliografía y consultar. Las mayorías en Europa se forman siempre en torno al partido ganador, con otros apoyos. En España, para nuestra desgracia, no es así, y sea el partido mayoritario el que fuere. Estamos hablando de que fuera el PSOE o el PP o un partido regionalista o lo que fuera. Es decir, se respeta al más votado. Esto aquí no, aquí se procura hacer un frente, y si se puede llamar al portero de la esquina para ver si somos un voto más, aunque tenga un 5% raspado o lo que sea, pues en fin, es una pena. Vamos con otro asunto, porque eso lo debatimos creo que ya el pasado programa. El Tratado Comercial Europa-Estados Unidos está a punto de firmarse. Quedan algunas colas respecto a los derechos laborales que quiere preservar, y me parece fenomenal, la Unión Europea. Esto puede tener unas consecuencias tremendas para la economía europea, para bien, y también algunas dificultades. Es decir, el tránsito libre de productos con Estados Unidos sin aranceles podrá hacer que los productos americanos lleguen a Europa, es decir, a España y al resto de los países, al mismo nivel, y los europeos también. Esto puede suponer, según algunos economistas, 140.000 empleos más en España. Dicen que la Unión Europea podría aumentar drásticamente el PIB, porque la calidad de los productos europeos serían muy valorados en Estados Unidos. Esa es la teoría que yo no descarto. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, en relación con este acuerdo de libre comercio, pues hombre, hay opiniones, yo diría que sí, muy opuestas unas de otras, ¿no? Creo que puede tener, se habla, ¿no?, digamos, la libertad de comercio, creo que es algo que se puede considerar en principio positivo, pero claro, nos encontramos con dos países que tienen reglamentos muy diferentes. Ese está siendo el problema. Europa, Estados Unidos son reglamentos muy diferentes. En Europa hay controles muy estrictos de los alimentos, tanto en lo que se refiere, que quizás sea una de las cosas más importantes en cuanto a transgénicos, y los derechos laborales y en cuanto a la utilización, a los transgénicos, la utilización de sustancias, por ejemplo, de hormonas y otros productos para
o de sustancias para mayor producción de leche. Todo esto está creando, pues en Europa, yo creo que una incertidumbre grande y una inseguridad alimentaria. Hay otro problema que yo creo que es por lo que hay una resistencia a aceptar, en fin, de buena manera lo de este tratado, y es que hay mucho oscurantismo. Aquí, en las condiciones de este tratado, cuando se ha presentado a la Unión Europea, se ha dejado un informe a los parlamentarios europeos, se les ha dado un tiempo muy limitado para verlo, prohibido hacer fotocopias para poder estudiarlo en profundidad, y creo que ese no es el camino. Hay empresas multinacionales importantísimas, sobre todo en Estados Unidos, que pueden, yo creo que invadir de una manera el país, y donde la competencia va a ser complicada. A mí me parece que eso hay que pensarlo, hay que ver muy bien las consecuencias que puede tener. De índole laboral. Dicen que los derechos laborales en Europa son mucho más grandes que en Estados Unidos, porque la desregularización del mercado en América está muy asumida, pero en Europa creo que con razón no. Y esto creo que los europarlamentarios, y con razón, no pasan. Y ahí es la cuestión, una de las cuestiones importantes. No, partimos de acuerdos entre dos países yo diría que con una situación laboral efectivamente muy distinta, con una situación de empleabilidad también muy diferente. Ahí están con un 5, aquí estamos con un 10. Los criterios de ellos aplicables aquí en este momento no son de recibos. La liberalización del mercado de trabajo, hemos visto las consecuencias que ha tenido en España, llevando de manera masiva al paro y creando situaciones de precariedad inasumibles por un país. Pues claro, en Estados Unidos avalan estos sistemas. Por tanto, yo creo que sí, que tiene que haber... Luego, no sé, fíjese, lo digo como ejemplo. Y luego hay una cosa que está en el ADN de las personas, lo tienen asumido. Yo creo que es mejor nuestro sistema, pero bueno, esas son opiniones. Ellos lo tienen asumido, pero Europa no lo tiene asumido, que es el mayor problema. Y claro, cuando se habla de... Esta es la zanahoria que nos ponen delante, de 140.000 empleos. Bueno, son 140.000 empleos en Europa, pues ya me dirán. No, en España. Sí, bueno, en España, ¿no? Bien, es importante, pero ¿quién nos asegura? Esto es como cuando nos hablan de una gran superficie que llega a la región y que nos dicen va a crear 100 empleos. Luego la realidad es que son 20, pero al mismo tiempo han cerrado 50 pequeños comercios que han mandado al paro a otros 150. La clave de esto, en principio, el unir y la competencia puede ser buena. Yo estaría a favor del tratado, pero con lógicamente unas garantías importantes a la hora de mantener algunos derechos que son fundamentales para los países de la Unión Europea. Por eso no se acaba de firmar, por eso se sigue madurando, y yo creo que no debe de haber prisa, pero sí se debe de ir. Tenemos el Tratado de Libre Cambio en el Pacífico, que está creando un flujo, don Aurelio, Estados Unidos-Asia, y por eso Europa ha tenido que reaccionar, porque está viendo que Estados Unidos está tirando de la economía asiática. Y la economía asiática está tirando de Estados Unidos, y Europa se estaba quedando descartada. Por eso ha sido esta respuesta. Esta también es una respuesta geoestratégica, don Aurelio. Sí. No, la apertura de mercados es necesaria. Yo creo que bien llevada, bien estructurada, y teniendo en cuenta también las circunstancias y de dónde parte el país, pues la liberalización de mercados, pues yo creo que es importante, y además es la tendencia, porque lo hemos venido comentando, que es hoy muy difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Por tanto, esto acabará llegando, pero vamos a ver ¿en qué condiciones? Porque es que si no podemos y con qué regulaciones. En un riesgo que cada vez es mayor, y yo creo que es la causa un poco de que Europa crezca más despacio. Claro, el problema es a qué coste. Es que Estados Unidos está abasteciéndose mucho de Asia, sí. y Asia mucho producto americano también, están equilibrando las balanzas. Ya no me estoy hablando de China, que es Japón, es India, es Corea del Sur principalmente, y algún país más. Entonces esto, claro, Europa estaba viendo que se estaba quedando, de haber sido una puente fundamental con América, se estaba quedando un poco arrinconada, pero de ahí a tener que
soportar todos los costes laborales que supondría también para la economía europea, hay un paso. Yo creo que hay que quedarse en un paso intermedio, ¿no? Hay que quedarse en un paso intermedio y luego el efecto que va a tener. Hoy hay que ir pensando que toda la empresa pequeña, mediana, local va a tener enormes dificultades para sobrevivir con la competencia de esos monstruos, de esas grandes empresas multinacionales, ¿no? Estamos viendo que las empresas de transgénicos prácticamente todas están en Estados Unidos y además quieren imponer su criterio. En un tema como es tan estratégico como es la alimentación, lo quieren imponer y lo van a imponer, porque a fin de cuentas son las que más han presionado para el libre comercio. Dicen, bueno, es que es la manera, hay mayores producciones, más producciones durante los ciclos anuales, y es la manera de erradicar, dicen, el hambre en un futuro, pero en realidad lo que se esconde tras todo esto son grandes negocios y cada día más poder de las multinacionales frente a la pequeña empresa. Luego yo creo que hay una cosa que en España nos venden como positivo y es negativo, porque hay que contar también con ello. Aquí en España se está hablando de las instituciones creando centrales de compras. A mí esto me parece que deben repensarlo, porque están anulando, pero vamos, de una manera radical, muchas pymes. Hacen central, las instituciones, los gobiernos son un gran consumidor, y es un consumidor que si no lo hace en sus territorios, en sus zonas, pues va creando muchas dificultades a todo el comercio y la industria. Y resulta que ahora se agrupan, hacen centrales de compras, pero centrales de compras que ve usted que están trayendo productos, pues efectivamente de la China, comprando pues esto a países y a intermediarios que no tienen nada que ver pues con el país ni con lo que puede ser positivo, ¿no? Esto pasa a nivel nacional, pero también pasa a nivel regional. Yo, cuando nos venden como muy positivo que Cantabria va a hacer una central que el gobierno de Cantabria, una central de compras para comprar productos sanitarios, está prácticamente, o productos de informática o productos de papelería, está hundiendo a todo el comercio local, y nos lo venden como muy positivo. Dice que se ahorran dinero. Pues no, porque eso, el consumo que puede hacer el gobierno en Cantabria, las instituciones, el gobierno local, el gobierno autonómico, pues se traduce en empleo, se traduce en consumo, se traduce en evolución del Producto Interior Bruto de la región. Por tanto, cuando se habla de mercados, hay que hacerlo de manera muy equilibrada. Sí, porque si no, por un lado se puede ir lo que se saca por otro. Las consecuencias pueden ser absolutamente negativas, ¿eh? Seguimos teniendo datos estadísticos. Tradicionalmente el sector servicios ha sido el que más ha crecido en España en los últimos años, pero que esta crisis está teniendo también cuestiones muy interesantes para estudiar, y está haciendo que espabilemos, y permítame esta expresión, en el sector industrial. Eso está claro. Y voy con los datos del mes de abril, que el sector industrial, la producción industrial, ha crecido casi un 3%, un 2,7%. Estamos hablando de unos datos espectaculares para la industria. A mí me parece eso muy alentador, incluso porque eso significa que es un sector que estaba maduro, pero que ahora se ha adaptado. Es un sector en el que España tiene que ir apostando, porque bastante grande ya es el sector servicios. Hay que crecer ya. Crecer más en el sector servicios va a ser difícil. Estamos en unos índices superiores a Francia, a Italia, etcétera. Yo creo que hay que crecer en el sector industrial, por esto es una buena noticia. Hombre, sin ninguna duda. Yo creo que uno del caballo de batalla de nuestro país ha de ser un cambio del modelo productivo, y el cambio del modelo productivo ha de venir de la mano de la industria y de la investigación, ¿no? Por tanto, sectores en los que hasta este momento nos hemos apoyado, como era la construcción o como eran los servicios, la hostelería y demás, pues está muy bien, pero están muy bien como acompañantes pues de una industria fuerte, de una industria potente, que evolucione, que exporte y que vaya creciendo, innovando, ¿no? Por tanto, todo lo que sea crecer la industria es positivo. Creo que seguimos con una asignatura pendiente, que es la investigación, la innovación. Nosotros tenemos, porque además España tiene condiciones para ello, tiene cerebros, tiene gente capacitada, investigadores para hacerlo, tenemos que ir por el lado de la innovación y por el lado de la investigación, y creo que ese sería el gran salto que España puede dar si eso se hace.
Y vamos a acabar, yo creo que hoy con un buen sabor de boca. A mí me ha impresionado favorablemente, me ha abrumado, y una teoría que hemos mantenido en este programa, que la autoestima nuestra española está muy por debajo de cómo lo ven fuera, es el recibimiento que se ha hecho a los reyes de España en Francia, al nivel de Isabel II de Inglaterra. Es una pena que este país llamado España viva tan aislado de Europa en conocimientos, en idioma, en lectura de la prensa internacional, en conocimientos de lo que pasa. Es verdad que así tenemos unos medios de comunicación realmente bastante deficientes, que no informan de la realidad, nada más que pasamos todo el día lamiéndonos heridas y en casos pues muchas veces esperpénticos, y cuando toma uno la dimensión del mundo, de la globalidad, las personas con las que se mueven por Europa, por el mundo, dicen: no entendemos la actitud de España. Bueno, un ejemplo claro: horas y horas en la televisión francesa, los diarios franceses destacando España, sus crecimientos, destacando la monarquía, poniéndonos, bueno, unos elogios que yo creo que hace años y años. Bueno, pues aquí lo vemos que va en los periódicos en tercera, cuarta plana, no se destaca. La reunión con los empresarios estos días antes de ayer, en la que habían los empresarios más importantes de Francia y algunos españoles relacionados con Citroën, con el grupo Peugeot, Renault, otras empresas muy afincadas en Francia y también en España, que ha tenido un valor importante. Bueno, pues de verdad, la prensa económica y nada más. Y claro, así, pues en este país aparece el populismo, aparece, cuando no el anarquismo, los estereotipos realmente lamentables. Esta es la causa principal, un pueblerismo, y yo soy de pueblo, absolutamente lamentable, y que hace que este país no evolucione realmente. Sí, yo estoy viendo un poco pues, el viaje del rey a Francia, y es impresionante ver el respeto que en estos países tienen a las instituciones, los grandes países, Francia, Inglaterra, a las instituciones, a su himno, a su bandera, a sus instituciones. Es un país republicano, y era espectacular ver a toda la asamblea en pie, aplaudiendo. Todos los diputados. Todos, sin ninguna excepción. No había el diputado, sí. No había el diputado sentado. Estuve fijándome, todos en pie, aplaudiendo al rey de España. Aquí, en casos similares, vemos un gran discurso social, unos pitan que es ridículo, otros se quedan sentados, otros hacen que no son nadie. ¿Quién eres tú para hacer una crítica a una institución, con lo cual estás faltando a todo el país? Pero eso sucede porque la aprobación lo prohíbe, lo permite. Claro, y lo permite porque los medios de comunicación no hacen una crítica. Y lo permiten porque los medios de comunicación son partícipes de esta bajoestima que estamos teniendo en España. Es decir, y lo digo desde un medio de comunicación, a mí me siento avergonzado de la función en un momento de crisis tan grande que están teniendo los medios de comunicación. Un país que no respeta las instituciones es un país que no se respeta a sí mismo, y por tanto estamos pues al albur de todo aquello que surja. Yo ver a estos personajes de aluvión que acaban de surgir, pues como han surgido otros personajes de triste recuerdo, pues por un medio de comunicación. Sí, pero que les dan planas y planas. Ver que todo esto, las cosas que se de radio y de televisión. En el momento que se proyectan hacia el país, es que es absolutamente lamentable. Creo que tenemos que empezar. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, deben jugar un papel de liderazgo, un papel de formar a la gente, de dar opiniones éticas y estéticas de suficiente nivel. Pero no es así. Cuando vemos pues la forma en que funcionan, pues lo mismo que también pasa con muchos de los políticos que tenemos, ¿no? Pues es lamentable, y las consecuencias son por las que estamos viviendo. Don Aurelio, acabamos con esta noticia porque tenía un carácter empresarial. Se había reunido con muchos empresarios que apuestan por España. Ahí está Renault, que es con miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Les podría enseñar las rutas Valladolid-París de camiones que hay diariamente. Les podría hablar de los buques que salen tanto de Santander como de Vigo, como de Pasajes,
principalmente todas estas factorías. En fin, todo esto lo desconoce y aquí preferimos hablar de otras cosas. En fin, este es el país que tenemos. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes pues les deseo una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es